Increíble giro, niña expulsada tras la muerte de su padre recibe ayuda inesperada de un millonario. Valeria sentía que el peso del mundo se cernía sobre sus hombros. A sus 16 años, la vida ya le había enseñado lecciones de dolor que la mayoría de sus compañeros de clase no habían tenido que enfrentar. Su padre, un albañil honesto y trabajador, había muerto dejando un vacío imposible de llenar. Desde entonces, la tristeza se adueñó de ella, hinchando su pecho hasta casi ahogarla. La lucha diaria por sobrevivir se acentuaba en su hogar, su madre, enferma y abatida, y su hermano menor, quien solo conocía el calor del sufrimiento. El paso por la escuela se tornó una distancia inalcanzable cuando la dirección la expulsó por no poder pagar las cuotas. Las palabras de su padre resonaban en su mente: la honestidad y el esfuerzo son el mayor legado. Pero, ¿a dónde iría con esos valores si todo lo que le quedaba era la pobreza y el dolor? Caminaba por el mercado con el estómago vacío, buscando algo para alimentar a su familia, cuando su mirada se cruzó con la de un extraño. Don Alejandro, un millonario que parecía estar perdido en su propio mundo, la observaba. En su rostro se reflejaba una melancolía que resonaba con la suya. Ella tiene un brillo, pensó él, aunque no lograba entender por qué alguien tan joven y humilde le causaba tal inquietud. Sin pensarlo, se acercó. La conversación fue breve, pero suficiente para encender una chispa de interés en él. Tienes un talento impresionante para la ciencia, Valeria. Deberías seguirlo, le dijo, mientras ella se sentía enredada en una telaraña de desconfianza y dudas. Abandonar su mundo, dejar atrás las jornadas de lucha junto a su madre y su hermano le causaba una opresión en el pecho. No puedo aceptar ayuda de alguien como tú, pensaba. Sin embargo, los días siguieron su curso, la vida no se detenía. Mientras asistía de manera irregular a clases a partir de la invitación de don Alejandro, se veía enfrentada a la posibilidad de un futuro distinto, de una educación que parecía un sueño efímero. Su madre dependía de ella y el orgullo de Valeria luchaba por no quebrarse. A menudo se encontraba mirando por la ventana, el viento soplando, trayendo consigo el aroma de tierras fértiles que la sacaban de su tormento interno. ¿Y si mi padre? Pensaba, recordando las batallas que había librado. La angustia se tornaba insoportable, pero el eco de su padre llamándola a resolver su propio destino resonaba cada vez más fuerte. Una tarde, mientras hurgaba en un viejo baúl, su mano tocó un diario escondido. Sus páginas estaban llenas de sueños no cumplidos, de anhelos de un futuro mejor para ella. Eso fue un golpe. El sacrificio de su padre no podría ser en vano. Justo en ese momento, la ciudad estalló en rumores sobre la corrupción que había marcado la vida de su padre, y aquella revelación la sacudió. ¿Valdrá la pena arriesgar todo por justicia? Se preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La tensión se intensificaba en su mente, mientras el deseo de hablar con don Alejandro se hacía apremiante. ¿Tendría la valentía para abrir su corazón y su dolor? Apenas tenía tiempo para asimilarlo antes de que se encendiera una llama en su interior, impulsándola a un cambio que su vida necesitaba desesperadamente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos en el clímax de esa incertidumbre. Valeria se encontró de pie frente a un micrófono en un auditorio bullicioso. Sudor en sus manos, latidos acelerados en su pecho, ¿estaba lista para hablar de la verdad? La vista del público se volvía un océano oscuro, lleno de caras desconocidas. Aquella decisión podría definir su vida y la de su familia.
¿Valdría el riesgo de enfrentar lo que su padre había sufrido y resguardar su legado? La tensión se palpaba en el aire. Valeria se preparó para sentir la incredulidad y la esperanza entrelazadas mientras la oscuridad del silencio se rompía con su voz firme, dispuesta a contar su historia. El auditorio se llenó de murmullos mientras Valeria inhalaba profundamente. Para muchos, ella era solo una niña más hablando frente a extraños, pero dentro de su mente, el peso de las expectativas y el dolor la impulsaban a despegarse de la incredulidad. Tenía que encontrar las palabras adecuadas para transmitir lo que había vivido. Era el momento de renacer, no solo para ella, sino también para el legado de su padre. Soy Valeria, empezó, su voz temblorosa pero llena de determinación. Mi padre era un hombre honesto que trabajaba duro para mantener a su familia. Su muerte no solo dejó un vacío en nuestros corazones, sino también una historia que merece ser contada. Con cada palabra que pronunciaba, la conexión con su padre se hacía más palpable, y el dolor se transformaba en un impulso que la llenaba de fuerza. Mientras hablaba, los rostros del público pasaban de la curiosidad a la compasión. Valeria se dio cuenta de que su historia resonaba más allá de sus experiencias personales, tocaba el tema universal de la lucha contra la adversidad. Las miradas la animaban a seguir, impulsándola a profundizar en la injusticia que había rodeado la vida de su padre, una trama de corrupción y engaños que se había tejido a su alrededor, despojando a su familia de su dignidad. Cada frase la acercaba más a la verdad, y cada palabra se convertía en un peso que arrastraba el miedo y la duda. El aplauso tímido al finalizar su intervención sonó como un eco lejano que le recordaba a Valeria que había comenzado a hacer olas en un mar de indiferencia. Aunque no podía ver sus rostros, sabía que algo había cambiado. Había compartido su dolor y su determinación de no dejar que la historia de su padre se convirtiera en un murmullo apagado. Días después, la invitación de don Alejandro llegó justo en el momento adecuado. Vine a hablar contigo. Hay oportunidades que pueden abrirse para ti, Valeria, le comentó con una mirada que invitaba a la esperanza. Ella dudó, sintiendo un tirón en su estómago. ¿Cómo podría aceptar más ayuda? Pero su deseo de justicia y la necesidad de construir un futuro para su familia estaban en conflicto con su orgullo. Existían voces en su interior que le murmuraban que la única forma de honrar la memoria de su padre era enfrentando esos viejos fantasmas. Consciente de la soledad que había llevado en sus hombros, Valeria decidió escuchar la propuesta de don Alejandro. Tal vez, en su búsqueda por justicia, podría encontrar también su propia redención. Las semanas posteriores se tornaron intensas. Las puertas que parecían cerradas ahora comenzaban a abrirse. Don Alejandro la presentó a importantes figuras de la sociedad, expuso su historia, y la hizo participar en eventos donde, por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió vista y escuchada. Las palabras que antes parecían simples ecos, ahora resonaban con fuerza en los corazones de quienes la rodeaban. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la sombra de la corrupción que había marcado la vida de su padre se cernía aún más sobre ella. La inquietud crecía, junto con la certeza de que había quienes deseaban mantener la verdad oculta. Esa realidad cada vez más evidente la llevó a una encrucijada moral. ¿Era el camino que había elegido el correcto? ¿O se estaba adentrando en una lucha que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a sacrificar? Una noche, mientras revisaba antiguos informes sobre su padre, realizó un descubrimiento revelador. Algo en el documento la llevó a una nueva pregunta: ¿por qué había sucedido todo esto? ¿Qué secretos había ocultado su padre para protegerla? La confusión creció en su mente como una tormenta. La verdad esperaba ser descubierta, y la valentía para enfrentarla comenzaba a asomarse, y así, Valeria se encontró frente a un nuevo dilema. Con la decisión de seguir adelante o dar un paso atrás, sabía que la justicia no sería fácil de alcanzar y que los peligros podían ser mayores de lo que había anticipado. La voz de su padre seguía resonando, impulsándola hacia el propósito que había empezado a descubrir, pero ahora había más en juego.
estaba a punto de enfrentarse a aquellos que habían arruinado su vida. El momento de la verdad había llegado, reflexionó, consciente de que lo que descubriría podría cambiarlo todo. ¿Podría soportar la carga que le esperaba al entrar en un mundo de secretos y traiciones? Valeria se sintió atrapada en una maraña de emociones. La decisión de afrontar los secretos de su padre la hacía sentir como un pez fuera del agua, pero la determinación de desentrañar la verdad estaba por encima de su miedo. Cada página que pasaba de aquellos informes antiguos la acercaba más a una revelación que podía ser liberadora o devastadora. A medida que amanecía, luciendo como un lienzo en blanco listo para ser pintado, Valeria se armó de valor. Sabía que tenía que recurrir a don Alejandro. La conexión que había establecido con él no solo era una red de apoyo, sino que representaba una guía en su camino rodeado de incertidumbre. Si iba a enfrentar el monstruo que había despojado a su familia de su esencia, necesitaba ayuda. Cuando se reunió con él en su oficina, sintió en su interior una mezcla de respeto y dependencia. Don Alejandro la miró como si viera lo que aún estaba por venir. Valeria, he estado pensando en tu historia, comenzó. Tu padre hizo sacrificios por su familia, pero también por su comunidad. Existen documentos que podrían aclarar mucho de lo que rodeó su muerte, y creo que has empezado a indagar en algo grande. Valeria escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Estás lista para asumir esto? Lo que encuentres puede no ser solo doloroso, también puede poner en peligro tu seguridad. Esa advertencia resonó en su mente. Sin embargo, el eco de su padre le recordaba que la lucha por la verdad nunca es fácil. Se sintió impulsada a mostrar su continencia ante el reto. Necesito saber, don Alejandro. No puedo permitir que mi padre se quede en el silencio. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia, declaró, sintiendo que sus palabras se arraigaban con firmeza en su ser. Los días se convirtieron en semanas, y cada día se acercaba a un nuevo descubrimiento. Don Alejandro la ayudó a acceder a documentos legales, entrevistas y contactos que podrían traer luz sobre la vida oculta de su padre. Las pistas no solo revelaron el trasfondo de su muerte, sino que también se entrelazaron con la vida de aquellos que estaban dispuestos a seguir adelante, más allá del sufrimiento. Mientras investigaba, Valeria comenzó a notar patrones en la información. Muchas de las figuras que habían colaborado con su padre eran ahora parte de una red de corrupción. Sentía una mezcla de rabia y determinación brotando en su interior. Cuanto más se acercaba a la verdad, más poderosa se sentía, y también más vulnerabilidad experimentaba al pocas veces lidiar con la traición en la que sus seres queridos podían estar implicados. Una mañana, mientras revisaba emails antiguos de su padre, una frase llamó su atención: la lealtad puede ser tanto un refugio como una celda. Reflexionó sobre el significado de aquella advertencia. ¿A quién realmente podía confiar? Quizás había personas en quienes nunca debería haber confiado. A medida que la ansiedad crecía, Valeria empezó a sentir que su vida estaba tejiendo una narración que la colocaba en la misma corrupción que tanto detestaba. El dilema hizo que cuestionara su propio camino. Sabía que lo que elegía podría definir su futuro y, tal vez, el de otras personas involucradas. La tensión se empezaba a enredar en su mente. ¿Sería capaz de seguir adelante con su búsqueda a sabiendas de que su vida podría estar en peligro? Una parte de ella ya había decidido, la sed de verdad era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Al cerrar su laptop, una imagen de su padre sonriendo le vino a la mente. Se dio cuenta de que enfrentar los demonios del pasado no era solo por él, sino también por ella. Estaba en una encrucijada donde cada elección abriría un camino diferente. Pero había que avanzar, y ella estaba decidida a desatar la verdad. Cuando decidió dar el siguiente paso e investigar a una de las figuras clave vinculadas a su padre, una extraña sensación de euforia y terror la invadió. Bajar esa calle podía entregarle la verdad que tanto anhelaba, pero sabía que podría costarle más que lo que estaba dispuesta a arriesgar. El día había llegado,
iba a salir a buscar respuestas, sin saber que lo que descubriría cambiaría no solo su vida, sino que podría sacar a la luz secretos que habían permanecido ocultos durante años. La única cosa que sabía con certeza era que ya no podía regresar atrás. La verdad la esperaba, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y así, mientras avanzaba hacia la noche, un nuevo pensamiento la asaltó: ¿qué pasaría si algunos secretos no estaban diseñados para ser revelados? Una fría brisa envolvió su piel, como un aviso del caos que estaba a punto de desatar. Valeria salió de su apartamento con un propósito renovado. A cada paso, la sensación de determinación crecía, alimentada por el deseo de descubrir las verdades ocultas que habían enredado la vida de su padre. La noche la abrazó, pero no se sentía sola, llevaba consigo años de historias, desconfianzas y un fuego interno que apenas comenzaba a avivarse. Las luces tenues de la ciudad proporcionaban un contraste a su aprehensión. Sabía que su búsqueda no solo era externa, sino que también la enfrentaba consigo misma, con su propia historia e identidad. Al acercarse al lugar donde se reuniría con su fuente de información, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podría diferenciar entre amigos y enemigos? ¿Y si el riesgo estaba más cerca de lo que pensaba? Estos pensamientos la acompañarían en cada interacción que tuviera esa noche. Finalmente llegó al bar donde había acordado verse con Raúl, un hombre relacionado con varios documentos y situaciones que envolvían a su padre. La tensión era palpable en el aire y, al entrar, se dio cuenta de que todo lo que había hecho hasta el momento la había llevado a este punto. Se sentó en una mesa apartada, haciendo notar que usaba la luz escasa a su favor, preparándose para observar cada detalle, cada gesto. Cuando vio entrar a Raúl, notó su aspecto desaliñado y su andar titubeante. A primera vista, no parecía la representación de un informante de grandes secretos, pero los ojos de Raúl brillaban con una intensidad que la intrigaba. Ella sabía que las apariencias podían ser engañosas. Con un gesto ligero, le hizo un gesto para que se acercara a su mesa. Las palabras fluyeron de manera dispersa mientras él comenzaba a compartir fragmentos de información. Se mencionaron nombres, fechas y conexiones. Valeria se sintió atrapada en un torbellino de datos. Algunas de las conexiones resonaban, mientras otras parecían lejanías. Cada revelación representaba una piedra más en el camino hacia la verdad, pero cada pieza también introducía una nueva capa de desconfianza. Tu padre sabía más de lo que pensabas, dijo Raúl, su voz temblorosa resonando en la habitación. Él estaba sobre la pista de algo grande, algo que podía cambiarlo todo. La revelación hizo que un escalofrío recorriera su espalda. La idea de que su padre hubiera estado involucrado en una red tan peligrosa la fascinaba y aterraba a partes iguales. Mientras él continuaba hablando, Valeria se concentró, analizando no solo su contenido, sino también su comportamiento. Cada titubeo, cada mirada evasiva era un reflejo de desconfianza. Se percató de cómo el miedo podía manipular a las personas y decidió que no sería un peón en su juego. Debía permanecer alerta. ¿Y cuál es tu papel en todo esto?, le preguntó, interrumpiéndolo. Sus ojos escudriñaban los de Raúl, buscando esa chispa de sinceridad que parecía tan esquiva. La tensión en su voz no pasó desapercibida. Las palabras no salieron con la misma facilidad ahora. El hombre parecía estar pensándolo más de lo que ella hubiera deseado. Su respuesta no fue clara, pero Valeria percibió la vacilación. Quiero ayudar, pero a veces, conocer menos es mejor, balbuceó. Esa frase resonó en su mente. Conocer menos, la idea se apoderó de ella. A veces, la ignorancia ofrecía un tipo de calma. Pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier relajante respuesta. Mientras la conversación se desarrollaba, Valeria notó un grupo de hombres en la esquina del bar. A medida que intercambiaban miradas y risitas, una sensación de inquietud la invadió. Alguien podría estar atento, demasiado atento. La cercanía del peligro ya no era una simple teoría,
era una realidad palpable que la seguía como una sombra. Necesito saber lo que realmente sabes de mi padre, Raúl. Este juego no es solo por mí, hay vidas en juego, insistió, sintiendo que cada palabra estaba tejida con la frágil tela de su propia urgencia. La mirada de Raúl se oscureció. No todos están dispuestos a que se descubran sus secretos, Valeria. Podría ser peligroso. Al escucharlo, el vacío en su estómago se transformó en una chispa de desafío. Había llegado demasiado lejos para dudar ahora. La luz de la revelación brillaba más intensamente, pero solo al final del camino podría determinar qué secretos eran dignos de ser revelados. Con su mente centrada y su corazón latiendo ferozmente, Valeria se dio cuenta de que la noche apenas comenzaba. ¿Sería capaz de avanzar a pesar de la amenaza que se cernía sobre ella? La balanza de su vida estaba inclinándose hacia un abismo profundo, y no había forma de saber si podría salir indemne. La sensación de ser observada la hizo regresar la vista hacia los hombres en la esquina, quienes ahora intercambiaban mensajes furtivos entre sí. Esa mirada hacia el peligro inmediato la tuvo inquieta, pero una certeza se asentó en su interior: lo que descubriera a continuación definiría su lucha. Y mientras Raúl hablaba más, sus pensamientos se encendieron con una pregunta inquietante: ¿sería su búsqueda la clave para abrir la puerta a una libertad que no había imaginado, o simplemente el inicio de su propia condena? El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras Valeria se obligaba a calmarse. La conversación con Raúl había encendido algo dentro de ella, no solo la búsqueda de respuestas, sino un combustible que hasta ese momento no había reconocido. Limpió su mente de distracciones y enfocó su energía en la figura del hombre frente a ella, un hombre en quien apenas podía confiar. ¿Qué más sabes?, volvió a preguntar, apretando la mandíbula y buscando en su interior la convicción que necesitaba. A medida que las palabras escapaban de sus labios, sentía como si un nuevo sentido de identidad comenzara a formarse en torno a ella, un reconocimiento de que no solo era la hija de alguien, sino una buscadora de verdades. Raúl tomó un profundo respiro y cambió su postura. La incertidumbre reflejada en su rostro empezaba a disiparse. Localicé unos documentos. Tu padre estaba trabajando en algo que tenía conexiones, más allá de lo que creías. Él creía que estaba en peligro y eso lo llevó a buscar ayuda. Pero no era solo él. Las palabras resonaron con un eco perturbador. ¿Qué quieres decir con no era solo él? ¿A quién más se refería? La incredulidad y urgencia en su propia voz la sorprendieron. No estaba lista para aceptar que otros pudieran estar involucrados en esta red oscura. Algunas personas, conocidas en los círculos que frecuentaba, quedó claro que parecían estar vigilándolo. Tu padre tenía aliados, pero también enemigos, le respondió Raúl, mientras sus ojos se movían nerviosos alrededor del bar. Esa revelación revelaba más incertidumbres, y la idea de que amigos pudieran ser decepcionantes aterradora. Ella se sintió como si la niebla comenzara a despejarse, pero lo que quedaba revelado solo incrementaba su ansiedad. Decidió tomar control de la situación. ¿Cuándo y dónde puedo ver esos documentos? No quiero más palabras vacías. Quiero acción, Raúl. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. La mirada de Raúl se debilitó y ella comprendió que lo que estaba pidiendo era más que solo información, era un salto al abismo, un compromiso irrevocable. Pero las palabras cueste lo que cueste se repetían en su mente. No era solo su vida, era el legado de su padre, la búsqueda de su propia verdad. Finalmente, Raúl asintió y sacó un pequeño dispositivo de memoria de su bolsillo. Aquí están algunas grabaciones, documentos, incluso diálogos que intercepté. Pero no puedo quedarme aquí más tiempo. Te veré en la orilla del río mañana a la medianoche. No compartas esto con nadie, Valeria. Hay personas que no se detendrán ante nada para cubrir sus huellas. Con el dispositivo en mano, Valeria sintió que una combinación de poder y responsabilidad la atravesaba.
Guardó silencio mientras Raúl se levantaba, moviéndose como una sombra en la penumbra. En ese instante, la seguridad que había reconstruido en su interior se tambaleó. Sabía que asumir este papel de descubridora de secretos tendría sus consecuencias, y la profundidad de su decisión le pareció abrumadora. Pero había una resolución creciendo en su interior. Podía sentir como el pánico mezclándose con una indomable ambición, decidida a forzar su camino hacia la verdad. Con el dispositivo en el bolsillo, Valeria se quedó un momento evaluando sus próximos pasos. Cada una de las revelaciones parecía envuelta en un velo de insidias. Esa búsqueda personal comenzaba a tomar forma, no solo como un medio para descubrir quién fue su padre, sino como un proceso clave para entender quién era ella misma. Al salir del bar, un aire frío la rodeó y la conectó a la realidad inmediata de su entorno. El río la llamaba, y con cada paso, la urgencia de la verdad aumentaba. Pero las sombras seguían acechando, recordándole que no todo podía ser desvelado sin costo alguno. ¿Podría realmente afrontar lo que su padre había intentado ocultar? Mientras avanzaba, su mente reflexionaba sobre Raúl y la cruda realidad de lo que le esperaba. La incertidumbre la invadía, pero una voz interna le susurraba que el momento de actuar era ahora. Era el instante de convertirse en la protagonista de esta historia, aunque el ojo del destino estuviera sobre ella. Al mirar atrás una vez más en el camino hacia el río, sintió que el peso de la verdad se sostenía sobre sus hombros. ¿Era realmente capaz de enfrentar todo lo que esa búsqueda traería consigo? La inquietud le trajo una última reflexión. Al siguiente amanecer, las decisiones tomadas podrían cambiar no solo su vida, sino la de muchos otros, pero antes de cruzar por completo, un nuevo pensamiento la detuvo. ¿Qué pasaría si la verdad que encontrara no solamente lo cambiara todo, sino que revelara aspectos de su propia vida que hasta ahora había ignorado? La tensión creció en su pecho mientras daba su siguiente paso hacia lo desconocido, sabiendo que la redefinición de su propia existencia apenas comenzaba. Valeria caminaba con determinación hacia el río, sintiendo la presión de la noche envuelta a su alrededor. Sabía que la oscuridad no era solo un manto para ocultar sus movimientos, sino también un símbolo de las verdades que aún permanecían veladas ante sus ojos. Con el dispositivo en su bolsillo, la expectativa y el terror se entrelazaban en su pecho. Cada paso resonaba en su mente, recordándole que estaba a punto de cruzar una frontera. La noche anterior, había sido una joven con el deseo de descubrir el pasado de su padre, ahora era una mujer decidida a enfrentar la sombra de lo desconocido. La necesidad de respuestas había dejado de ser un impulso y se había transformado en una necesidad de justicia. La identidad que había estado buscando se diluía con cada nuevo descubrimiento que hacía sobre su padre. El aire se tornó más fresco cuando se aproximó al río, y su mente comenzó a girar ansiosa en torno a las posibilidades que le ofrecían los documentos que recibiría de Raúl. ¿Serían suficientes? Podía sentir cómo su enfoque se tornaba más agudo, similar a un depredador acechando a su presa. Este cambio interno no solo la transformaba en una investigadora, sino también en una guerrera en busca de la verdad. El lugar de encuentro que Raúl había mencionado no era solo un punto geográfico, era un terreno cargado de significados y promesas. Mientras esperaba, su mente divagaba en la posibilidad de que las revelaciones no solo la comprometieran a ella, sino también a las personas que podrían ser parte de su historia, a las que había confiado su vida en los días más oscuros. La vulnerabilidad se combinaba con su creciente determinación y cuestionamientos profundos surgían en su interior. Estaba lista para enfrentar las verdades que podían cambiar su vida de maneras que no podía imaginar. Una serena calma la invadió por un momento, dejando a un lado la vorágine emocional que la suele envolver. Decidió que lo que se estaba a punto de revelar no solo construiría su futuro, sino que también definiría su relación con su legado familiar. Se daba cuenta de que el peso de sus decisiones no solo recaía en ella, sino también en el recuerdo de su padre. Finalmente, vio la silueta de Raúl acercándose, y su corazón se aceleró. No quería ser la joven que dependía de otros,
quería ser la protagonista activa que actuaba y tomaba decisiones que abrieran caminos. Sus desconfianzas iniciales hacia Raúl comenzaban a convertirse en un entendimiento de la necesidad de alianza en una situación donde el enemigo aún permanecía en la penumbra. ¿Estás lista?, le preguntó con la voz cargada de preocupación y expectativa. El momento estaba cargado de significado, un punto de inflexión que dejaría huella en su vida. Lista para conocer la verdad, respondió Valeria con una firmeza que le sorprendió incluso a ella misma. Una vez que Raúl le entregó el dispositivo, Valeria lo sostuvo con fuerza, consciente de que en su interior albergaba la posibilidad de respuestas y quizás revelaciones perturbadoras. Miró a Raúl, reconociendo que el entendimiento que tenían ahora era más que una simple búsqueda de información, era una alianza forjada en la necesidad de confrontar un legado oscuro. Sin embargo, la inquietud crecía en su pecho. Era consciente de que, aunque había avanzado en su camino, cada revelación podía abrir una herida que ya no podría cerrar. Mientras la noche se sumía más en la negrura, su mente se agitaba, y si en sus investigaciones descubría un secreto que podría desestabilizar por completo la vida que había conocido hasta ahora. Raúl la instó a que escuchara el contenido del dispositivo antes de dispersarse. Era un aviso, sí, pero también una realidad inevitable. La búsqueda apenas había comenzado, y una nueva urgencia comenzaba a expandirse en su interior. Aunque la determinación ocupaba su mente, la inquietud por lo que podría encontrar fue creciendo en silencio. El río estaba allí, un símbolo eterno de flujos, ciclos y verdades ocultas, mientras Valeria se preparaba para sumergirse en sus profundidades. El momento decisivo se acercaba, y en su mente resonaba la pregunta crucial: ¿estaba dispuesta a usar todo lo que descubriera para empoderarse, aunque eso significara enfrentarse a algo que nunca imaginó? Cuestionándose a sí misma, dejó que la duda se mezclara con la resolución. La frontera entre su antigua vida y la nueva empezaba a desdibujarse, y una certeza emergía en su interior: al final de su camino, no solo querría respuestas sobre su padre, sino también un sentido renovado de quién era. Pero una nueva sombra en su mente susurraba: ¿y si la verdad era mucho más dura de lo que imaginaba, transformando su vida en una guerra de sombras? Con ese incomodante pensamiento resonando, dio el siguiente paso, preparándose para enfrentarse al abismo de su historia familiar. La urdimbre de su destino la aguardaba. Valeria se afastó de Raúl con el dispositivo en la mano, sintiendo que su mundo había cambiado radicalmente en un instante. La expectativa se clava en su pecho como una espada, mientras sus pensamientos danzaban frenéticamente. La noche, ahora impregnable, se convirtió en un envoltorio que contenía no solo miedo, sino la promesa de nuevas verdades por destapar. Retrospectivamente, comprendía que su vida había estado marcada por la incertidumbre desde la muerte de su padre. Cada interrogante la había llevado a ese momento, a la orilla de un abismo que prometía respuestas, pero también el riesgo de caer en lo desconocido. Se apartó del río, buscando un lugar más recóndito donde pudiera escuchar el archivo sin interrupciones, con la esperanza de encontrar un sentido en el caos. Al llegar a una pequeña formación de rocas, se sentó, con el dispositivo en la palma de su mano, reflexionando sobre su propio crecimiento durante ese frágil viaje. Había pasado de ser una adolescente asustada a una mujer con un propósito definido. Era increíble cómo ese sufrimiento la había moldeado, convirtiendo sus debilidades en puentes hacia la fortaleza. El eco de su antiguo yo resonaba débilmente, una voz que ya no le pertenecía del todo. Sin aliento, presionó el botón de reproducción. La grabación emanó, resonando en el silencio de la noche. Las voces de su padre y Raúl llenaron el aire, discutiendo sobre decisiones pasadas, sobre un legado lleno de secretos y traiciones. Cada palabra le hizo sentir como si las paredes de su mundo familiar se desmoronaran, revelando un entramado de mentiras y verdades dolorosas. ¿Qué he hecho, Valeria? Iba a protegerte, decía su padre con voz temblorosa.
Aquella confesión la golpeó con la fuerza de una revelación cruel. Él había estado envuelto en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Cada palabra que escuchaba la acercaba a la verdad, pero también la alejaba de la imagen que había construido de él. Era el hombre que había amado, el héroe en su historia personal, pero ahora parecía un ser lleno de contradicciones. Esta complejidad la desgarraba, aún más que el dolor de su pérdida. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero tuvo la suficiente claridad para contenerlas. Cada emoción vinculada a sus recuerdos debía ser analizada, no simplemente vivida. Cuando la grabación terminó, un profundo vacío se cernía sobre ella. Se sentía urgente pero inestable, como si las respuestas que había anhelado la condujeran hacia un laberinto del que podría ser difícil escapar. Aunque la inquietud la inquietaba, su resolución era más fuerte. La verdad impulsaría su crecimiento, pero también conllevaba un costo. Se levantó de su lugar, la determinación renovada chisporroteando en sus venas. Debía encontrar a Raúl nuevamente, su aliado en esta lucha. Necesitaba formular un plan. El conocimiento adquirido solo era útil si se transformaba en acción. La conexión con su legado familiar, aunque dolorosa, podría ser el catalizador para liberarse de las pesadas expectativas que la ataban. Con cada paso que daba hacia Raúl, su mente giraba en torno a lo que había aprendido. Había tanto por desentrañar, tanto aún por descubrir sobre sí misma. Pero había un nuevo componente a su historia, un hilo que se entrelazaba con el destino de su padre, la necesidad de enfrentarse a quienes estaban detrás de las sombras que amenazaban su legado. Mientras caminaba, la tensión aumentaba en su interior y una inquietud se apoderaba de su mente. ¿Sería capaz de manejar la carga que venía con la verdad? ¿Y si la justicia resultaba ser agridulce? Tenía la sensación de que su verdadero desafío apenas comenzaba. En ese instante, una voz interior la impulsó a mirar más allá del horizonte. Era el momento crucial, el instante en que no solo revelaría verdades, sino que también se convertiría en arquitecta de su propia vida. Reuniendo todas sus fuerzas, se dio cuenta de que el camino que tenía por delante requería no solo valentía, sino también la disposición de desmantelar todo lo que creía saber sobre su historia y sí misma. La incertidumbre la espera, pero también la posibilidad de abrazar una nueva identidad. Todo está por comenzar, murmuró para sí misma, sintiendo la calidez de las palabras que resonaban con fuerza, incluso entre las sombras de su pasado. Pronto, tendría que enfrentar decisiones que podrían cambiar todo, para bien o para mal. Era un juego peligroso, pero su instinto le decía que debía jugarlo. Y así, con más preguntas que respuestas, comenzó el camino hacia lo desconocido, preparándose para enfrentar no solo los ecos del pasado, sino también a quienes lo habían manipulando. La verdad podría ser su único aliado, pero el futuro, su propio reto. Valeria avanzó con paso firme, cada vez más segura de que para que el legado de su padre no se convirtiera en una carga irreparable, debía tomar la iniciativa. El riego de la verdadera historia sobre él despertaba tanto su curiosidad como su temor, pero ya no podía darse el lujo de retroceder. En sus manos estaba el destino de su propia historia. Al llegar a la pequeña cabaña que Raúl había utilizado como refugio, la tensión en su pecho aumentó. Golpeó la puerta con fuerza, esperando que su aliado estuviera listo para ayudarla a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Cuando él abrió, vio en sus ojos la misma preocupación que sentía, una complicidad silente que les unía en ese momento crucial. Raúl, empezó, su voz apenas un susurro. Necesito tu ayuda. He encontrado algo increíble sobre mi padre. No es solo su legado, es mucho más complejo de lo que imaginé. Él la miró, su mirada interrogante, pero también cargada de comprensión. Entiendo que esto es difícil, Valeria. ¿Qué has descubierto? Ella respiró hondo, sintiendo cómo su determinación se asentaba en su interior.
relató brevemente la esencia de lo que había escuchado en el dispositivo, omitiendo detalles emotivos pero enfatizando la enmarañada red de secretos en la que su padre había estado atrapado. La respuesta de Raúl fue un cruce de preocupación y aliento. Valeria, saber la verdad es solo el primer paso. Ahora tenemos que pensar cómo usar esa información a nuestro favor. ¿Qué planeas hacer? La pregunta le hizo tomar conciencia de que no solo había aprendido sobre su padre, sino que en realidad se estaba redescubriendo a sí misma en cada paso del camino. Había cultivado la resiliencia en sus años de sufrimiento y estaba lista para demostrar que podía transformar su dolor en acción. Debemos encontrar la forma de contactar a aquellos que están detrás de esto, respondió. No sé quiénes son, pero lo que hacen no puede continuar. No solo por mí, sino por todos los que han resultado heridos por las decisiones de mi padre. A medida que las palabras salían de su boca, Valeria se sentía más fuerte. Cada idea que surgía era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, una mujer dispuesta a no ser víctima de las sombras de su pasado. Tenía que ser estratégica, no solo valiente. Vamos a hacer un plan, insistió ella, las imágenes del archivo dándole forma a un mapa en su mente. Necesitamos indagar más sobre sus conexiones, sus aliados y, cuando sea el momento, confrontarlos. Pero más que eso, necesitamos ser inteligentes al respecto, no dejarnos llevar por la ira. Esa última frase resonaba en su interior, un recordatorio de que debía moverse con precisión. Con estrategia, podría empezar a desmantelar la estructura que había causado tanto daño, no solo a su padre, sino también a ella misma. Mientras comenzaban a trazar un plan sobre un viejo escritorio de madera, Valeria se sintió invadida por una chispa de emoción. Esto no era solo sobre venganza, era una oportunidad para reivindicar su historia. Cada nuevo descubrimiento la llevaba más lejos de la imagen de la niña que había perdido a su padre y más cerca de la mujer dispuesta a luchar por su verdad. Sin embargo, un nuevo giro se cernía sobre ellos. El sonido de un sirena a lo lejos interrumpió sus cavilaciones. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que el tiempo se les estaba agotando. El peligro de ser descubierto siempre estaba al acecho, el viento soplaba fuertemente, trayendo consigo un sentimiento palpable de urgencia. Necesitamos avanzar, Raúl. Pero puede que no estemos solos en esto. He sentido que hay ojos en nuestras acciones, alguien que no quiere que descubramos más. La presión en su pecho creció incluso más en medio de esa revelación. Valeria se dio cuenta de que la complejidad de su situación estaba aumentando. No solo se enfrentaría a su pasado, sino también a fuerzas desconocidas que protegerían su legado de sombras, mientras se preparaban para acelerar. Su investigación, una extraña convicción se afianzaba en el corazón de Valeria. Debía encontrar la forma de armarse con más que solo la verdad. Debía recolectar aliados, incluidos aquellos que alguna vez consideró enemigos. Con la determinación renovada y un nuevo propósito, se comprometió a desentrañar las profundidades de su legado, ahora no solo por ella, sino por el futuro que podía construir en base a las verdades que estaba a punto de descubrir. Los ojos de Valeria brillaban con un fuego que nunca había sentido antes. Sabía que su viaje se definía en ese instante crucial, un paso hacia un destino que podría cambiar su vida para siempre. El peligro acechaba, pero estaba lista. Lo haremos juntos, Raúl. Y no nos detendremos hasta que revelemos la verdad, dijo con voz firme, sin permitirse dudar. Pero en lo profundo de su mente, la inquietud crecía. ¿A quién recurriría en su búsqueda de aliados? Y lo más importante, ¿quiénes serían los verdaderos enemigos en esta lucha? Con esas preguntas retumbando en su mente, Valeria se lanzó hacia adelante, ansiosa por desentrañar el siguiente capítulo de su vida. La cabaña guardaba un silencio que parecía espeso, como si el aire estuviera cargado de secretos por revelar. Valeria contempló el viejo mapa de la zona que estaba desplegado sobre la mesa,
sus dedos recorriendo rutas que conducían a lugares que antes le resultaban familiares pero que ahora se convertían en el epicentro de su nueva vida. Cada línea, cada marca le susurraba oportunidades y confrontaciones por venir. Necesitamos un enfoque más concreto, Raúl, afirmó, sintiendo cómo la gravedad de su misión comenzaba a transformarse en una brújula. No podemos simplemente salir a buscar a esos individuos. Debemos tener una estrategia. Hay una diferencia entre actuar con coraje y actuar de forma imprudente. Raúl asintió, su expresión reflejando la seriedad del momento. De acuerdo. ¿Qué piensas hacer? Valeria tomó una respiración profunda. Sabía que había llegado el momento de utilizar su ingenio y habilidades, no solo su determinación. En el pasado había sido una estudiante brillante, siempre en busca del conocimiento, una habilidad que ahora podría obsesionarse por su legado. Quiero crear perfiles de las personas involucradas. No solo sus nombres, sino también sus vínculos, debilidades y motivaciones. Necesito entender qué hay en juego para ellos. Raúl, siempre pragmático, empezó a formular el plan. Podemos usar redes sociales si alguien tiene conexiones que puedan revelarse. También podríamos investigar archivos públicos. Conocimientos poco convencionales a menudo llevan a grandes descubrimientos. Mientras hablaban, Valeria se dio cuenta de que había una determinación dentro de ella que nunca había reconocido. No era solo una reacción al miedo, era el surgimiento de su verdadera identidad, desconcertantemente poderosa. La sensación de vulnerabilidad se estaba transformando en algo más firme, y aunque la incertidumbre continuaba rodeándola, no permitiría que la paralizara. Las noches en la cabaña se hicieron largas, llenas de insomnio y vigor intelectual. A medida que se sumergían en sus planes, Valeria encontró su voz, una voz que antes había sido suprimida por el dolor. Hablaba con pasión, reflexionando sobre la vida de su padre, analizando cada decisión que había tomado y cómo había tejido su destino. Cada análisis revelaba no solo su historia, sino también una lección que Valeria aplicaba a su vida. Un día, mientras revisaban documentos que habían podido obtener a través de redes confiables, descubrieron un nombre que resonaba en su memoria, un antiguo socio de su padre. Este es un punto clave, Raúl. Debemos acercarnos a él. Si hay alguien con información relevante, es él. Pero también debe ser alguien con quien no tenga una relación directa, alguien que no se sienta amenazado. Raúl la observaba con asombro, admirando cómo su enfoque se había transformado de una simple búsqueda de la verdad a una estrategia robusta. Eres más astuta de lo que pensaba, Valeria. Labrear la confrontación a través de la información puede ser nuestra mejor carta. No obstante, la tensión no se desvanecía. Mientras más se acercaban a su objetivo, más sentía que aquellos ojos invisibles la observaban. Esos temores antiguos, combinados con la ansiedad del presente, la llevaban a una encrucijada emocional. Tenía que aceptar que la nueva Valeria no solo era una luchadora, también era una mujer cargando un legado que no estaba dispuesta a dejar que la aislara. Con el nuevo nombre en la lista, se preparaba para hacer una llamada a través de una red segura. Su mano temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de emoción y tensión acumulada. Ella supo que, en ese instante, estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, un encuentro que podría cambiar el rumbo de su búsqueda para siempre. Este es el momento, Raúl, dijo con determinación, llevando la mirada hacia el viejo teléfono que tenía delante. Pero el eco de otra sirena rompió la calma en ese instante. La realidad de que alguien más podría estar un paso delante de ellos se asentó en su pecho. ¿Sería él? ¿Primero de muchos obstáculos? Valeria sabía que debía actuar con rapidez y decisión. ¿Y si están más cerca de lo que pensamos? ¿Y si esto es parte de un juego más grande? La pregunta quedó flotando en el aire, una inquietante sombra que la empujaba hacia la inacción. Así,
con su corazón latiendo al ritmo de un tambor de batalla, se preparó para asimilar los riesgos de su próximo movimiento. La búsqueda de la verdad le llevaría a un camino que podría no solo confrontar su historia familiar, sino también desafiar su propio entendimiento sobre lo que significaba ser Valeria. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar a aquellos que habían vivido en la sombra de su padre? Esa respuesta quedaría pendiente mientras levantaba una vez más el teléfono, sabiendo que el futuro estaba a un discurso de distancia y lleno de posibilidades inciertas. Valeria se encontraba en la cúspide de su transformación. La búsqueda de la verdad sobre su padre, que había comenzado como un simple deseo de justicia, había evolucionado hacia un compromiso inquebrantable para rescatar su legado y entender su propia identidad. Las semanas de trabajo arduo con Raúl habían fortalecido no solo su mente, sino también su espíritu. Ya no era la niña insegura que había temido enfrentar la realidad, ahora se había convertido en una mujer decidida a desentrañar las verdades más ocultas. Tras varios días de investigación intensa, Valeria y Raúl lograron contactar a Miguel, el antiguo socio de su padre. Su primer encuentro se dio en un café enclavado en una esquina discreta de la ciudad, un lugar donde las sombras parecían habitar entre las mesas. La tensión era palpable, pero Valeria se negó a ceder al miedo. Se sentó frente a Miguel con una expresión resuelta, decidida a escuchar lo que podía ofrecerle. Tu padre era un hombre de principios, pero también se metió en aguas más profundas de lo que pensabas, comenzó Miguel, con una mirada que mezclaba respeto y pena. Mientras hablaba, Valeria sintió que cada palabra desgajaba un nuevo fragmento de su antiguo yo. Él sabía dónde estaba la corrupción, pero sus lealtades lo limitaron. Intentaba protegerte, a ti y a tu familia. Con cada revelación, Valeria comprendió que su padre no solo había sido una víctima, sino también un actor involuntario en un juego de poder en el que las cartas estaban marcadas. Las sombras de la corrupción que rodeaban la vida de su padre comenzaron a despejarse, permitiéndole ver no solo el sacrificio de su progenitor, sino también la lucha que había estado librando por ofrecerles un futuro mejor, incluso a costa de su propia vida. Las palabras de Miguel le confirmaron que su misión era aún más vital. Necesitamos exponer esta red, Valeria. Tu padre no quería que su legado fuera una carga, sino una lección. La gente merece saber la verdad, afirmó con convicción. Fue en ese preciso instante que el peso de la responsabilidad se adhirió a Valeria. No solo se trataba de afianzar su propia identidad, sino de liberar el espíritu de su padre. Esto era más que una búsqueda, era un llamado a la justicia. Mientras continuaban sus diálogos, Valeria comenzó a vislumbrar no solo el pasado, sino también un futuro. Con la ayuda de Raúl y Miguel, comenzaron a trazar un plan para recopilar pruebas y exponer la verdad, pero esta vez, Valeria lo hacía con calma y estrategia. A diferencia de antes, donde todo le parecía abrumador, ahora estaba dispuesta a afrontarlo, cada paso cimentado en el aprendizaje de la resiliencia. Días más tarde, se realizó la presentación de su investigación ante un grupo selecto de periodistas y apoyo legal. El auditorio rebosaba de personas ávidas de escuchar su historia. Valeria, esta vez, no se sentía la niña asustada. Estaba preparada para compartir no solo el legado de su padre, sino también su propio viaje de transformación. Con cada palabra que pronunciaba, sentía una mezcla de liberación y empoderamiento. Hoy no solo hablo en nombre de mi padre, sino en nombre de muchos que han sido silenciados, afirmó, observando cómo el brillo de esperanza empezaba a reflejarse en los rostros del público. La verdadera catarsis llegó al final de su exposición. Se armó de valor para decir, no permitiremos que el miedo dicte nuestra historia. Este es un nuevo comienzo. Las lágrimas que surcaban su rostro eran de orgullo. Había dado la vuelta al sufrimiento y lo había convertido en su peor enemigo. Por primera vez, se sintió completamente libre. El reconocimiento que recibió fue abrumador. Muchos se acercaron después, ofreciéndole apoyo y recursos que jamás habría imaginado. La red de ayuda que su padre había intentado construir,
ahora se extendía para incluirla, y Valeria se dio cuenta de que no lo hacía sola. Había dejado de ser una carga en la sombra para convertirse en un faro de esperanza y verdad, ya no había vuelta atrás. Todo lo aprendido la había moldeado, no solo había desenterrado el pasado de su familia, sino que también había forjado su propio camino, lleno de promesa y posibilidades. Su vida tomaría curso hacia un futuro que, aunque incierto, estaba cargado de oportunidades. Al final, Valeria no solo había encontrado respuestas sobre su padre, sino que también se había encontrado a sí misma. Su confianza ahora era sólida, su competencia reconocida por todos los que la rodeaban. Mi nombre es Valeria, y este es mi legado, declaró con fuerza, sintiéndose al fin la arquitecta de su destino. El eco de su padre resonó en su corazón, recordándole que su lucha nunca fue en vano. Ahora esperanzada y decidida, Valeria miró al horizonte, contemplando cómo los muros que antes la apresaban se desmoronaban, dejándola brillante en su nueva realidad. La vida que había soñado, la vida que su padre había deseado para ella, estaba al alcance de su mano. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.